Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega ya de la lección número 10, avanzando. Ya nos queda poco por este trimestre anual sobre las lecciones de Josué acerca de la fe. Bien, avanzando con la lección número 10, que lleva por título El verdadero Josué. Vamos a analizar en esta ocasión el origen de este nombre. Bien, el comentarista de la lección, del autor de la lección, le está dando su propio enfoque, pero este servidor se va a enfocar es en el nombre de Josué. ¿Ok? Vamos a analizar cuál es el significado de este nombre de la tradición judía y qué conexión tiene este nombre con el Mesías. Básicamente eso es lo que vamos a abordar a continuación. Sin más preámbulo, vamos a entrar entonces en materia. Bien, en el libro de Números, disculpen allí mi lapsus mental, no es el libro de Josué, sino el libro de Números, capítulo 13, versos 16. Allí es donde vamos a estudiar el origen el origen bíblico de este nombre, donde dice lo siguiente. El contexto está hablando de los exploradores que son enviados por Moisés, donde son elegidos 12 hombres de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, valga la redundancia, de los cuales es elegido Josué, que pertenece a la tribu de Efraín. Dice allí el verso 16, números 13, 16, no es Josué, disculpen acá, dice lo siguiente: esos eran los nombres, ¿ok? El Shemot, así se introduce incluso el libro de Éxodo, el Shemot, estos son los nombres, ¿ok? De los Naashim, de los varones, ¿ok? De los Anashim, de los varones. Asher Shalom Moshe, de los a quienes envió Moshe, dice la tur, a explorar, o exploración viene del hebreo tur, de donde viene la palabra turista, o hacer un tour, hacer turismo, es explorar, ¿no? Conocer. Et Haaretz, es decir, la tierra. Y dice luego, Vayikra Moshe lejo Sheach, y llamó Moisés o Moshe por Oseas o Oshea, Vin Nun, hijo de Nun, a Yehoshua. Noten acá, Yehoshua. El nombre de este personaje del cual estamos estudiando fue puesto por Moisés. Obviamente esto se debe a inspiración divina por Ruach HaKodesh, este nombramiento. Pero el nombre de este personaje de la tribu de Efraín era Oshea. Oshea significa salvación en el hebreo, ¿ok? Incluso significa liberación, significa incluso auxilio o ayuda. La palabra Oshea significa salvación, liberación, ayuda, auxilio, en fin. Estos son los sinónimos de esta expresión. Pero Moshe decide agregarle a este nombre Oshea, noten, mira el cambio, le agrega el nombre. En el idioma hebreo antiguo no había estos, estas vocales, ¿no? No existía estas nikudot, en este caso estas vocales, estas puntuaciones. Solamente eran consonantes. Pero lo que hace Moshe es agregarle una yod que pertenece al nombre del Yod Het Bat He, es decir, al nombre divino, y lo que literalmente significa Adonai o el Señor salvará. ¿Ok? Yehoshua, el Señor salvará.
es lo que Yehoshua significa. ¿Ok? Entonces, es la combinación de estos nombres. Ahora bien, en, ¿a qué se debe, en este caso, la pregunta sería, ¿a qué se debe este cambio de nombre de parte de Moshe hacia Yehoshua, que se convierte en su secretario, vamos a decirlo así? ¿Ok? Se convierte en su compañero, en su secretario, en su discípulo, inclusive. ¿A qué se debe este cambio de nombre? Muy bien, para ello, como la escritura no nos plantea, es decir, el texto bíblico no nos plantea a qué se debió este cambio de nombre, cuál es la razón que llevó a Moisés a hacer este cambio, vamos a revisar lo que la tradición judía ha podido explorar o ha podido extraer o incluso transmitir sobre este hecho. Por ejemplo, en el Targum Jonathan, si ustedes revisan el Targum Jonathan, que lo pueden revisar en la página de Sefaria, ya se los he compartido, ustedes revisan en el Targum Jonathan, agrega algo interesante. Dice, estos son los nombres de los hombres que Moshe envió a explorar la tierra. Y cuando Moshe vio su humildad, es decir, la humildad de quién, la humildad de este personaje, llamó a Hoshea, ok, llamó a Hoshea Varnum, Var es hijo en arameo, Hoshea Varnum, Yehoshua, pero usted va al texto arameo, solamente le agrega una yod en alusión al nombre divino. Pero aquí la traducción que hace el Sefaria, ¿ok? Los autores de esta página de Sefaria lo traducen por Yehoshua. Pero la razón es que Moshe vio su humildad. O sea, esto es un aspecto que se destaca en Yehoshua. Al ver su humildad, al ver esta virtud en Yehoshua, le cambia el nombre por Oshea, le agrega una yod y lo transforma en Yehoshua, que significa, ya hemos dicho, el Señor salvará. De todas maneras, este significado lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿a qué se debe este cambio? Vamos a ver. Uno, el Targum dice se debe a la humildad. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos al respecto. Según Rashi, el comentarista Rashi cita al tratado Sotá, capítulo 34, folio B, que es una cita del Talmud. Rashi se basa en el comentario del Talmud a qué se debe este cambio del nombre por Oshea a Yehoshua. ¿Por qué le agrega una yod a su nombre, al nombre en este caso? Obviamente en la tradición judía los cambios de nombre habla un cambio del carácter o tiene que ver con su misión o con una misión especial. ¿Ok? Los nombres o los cambios del nombre, un cambio en este caso, de misión o un carácter distintivo que se quiere hacer mención del autor. Entonces, según Rashi dice, al darle este nombre, Yehoshua, que es un compuesto de Yod, G y Oshea, Dios puede salvar, o Adonai salva, él o Adonai salvará, él en efecto oró por él. Dice que la razón de esto, según este tratado, es que este nombre representa una oración por él. Que Dios, es decir, que Hashem, que el Eterno, te salve del mal consejo de los espías. Esto según el tratado, es decir, parece ser que, según este tratado, Moshe profetizó que el Eterno salvaría a Yehoshua digamos, del
consejo de los malvados. Parece ser que entonces, por el espíritu de profecía, según este tratado, a Moshe se le reveló cuál sería el resultado de esta exploración de la tierra, según Rashi. Esto es según Rashi, según el Talmud. Sin embargo, hay otra opinión. Hay otra opinión respecto a este punto que menciona Rashi. Según Hiskuni, el comentario de Hiskuni, dice, y Moisés llamó a Oshea Bin-Nun Yehoshua. No significa que lo llamó así en ese momento. Es decir, que este cambio de nombre de parte de Moshe hacia Oshea no vino en ese momento cuando es enviado a explorar la tierra. Dice, sino que desde antes, ya antes a ese evento, ya Oshea o ya Moisés llamaba a Oshea Yehoshua. Desde antes, cuando se convirtió en su servidor y halló gracia ante sus ojos. Es decir, como Yehoshua encontró gracia a los ojos de Moshe, lo convirtió en su servidor, en este caso su colaborador personal, por así decirlo. Y por lo tanto, no te sorprendas de que aquí se le llame Oshea, mientras que en toda la Torá se le llama Yehoshua por honor y elevación, y llamó su nombre Yehoshua. Es decir, que Moshe le hace el cambio, esto es según la opinión de Hiskuni, el cambio del nombre de Oshea a Yehoshua se debe a que como Yehoshua encuentra gracia a los ojos de Moshe, Moshe lo hace su colaborador personal, por lo tanto lo eleva a un cargo importante, a un cargo de honor y a un cargo de estatus. Y por esa razón le cambia el nombre, según aquí menciona Hishkuni. Sin embargo, Esforno da otra opinión, otro comentario al respecto. Según Esforno, dice, la Torá significa que este hombre era conocido como un hombre valiente con el nombre de Oshea entre los miembros de su tribu. O sea, aquí se destaca el valor de Oshea. En el Targum, la humildad de este hombre. Por eso, como era un hombre humilde, encuentra gracia para con Moshe, lo hace su colaborador. Ahora Esforno dice que era en virtud, el nombre Oshea era en virtud a su valentía. El hecho de que ya se hayan referido a él como Yehoshua, por ejemplo, en Números 11, 28, es porque en su calidad de ayudante de Moshe, como ayuda de cámara personal, Moisés había cambiado su nombre en forma de oración, pidiendo que fuera el instrumento de su propia salvación y la de los demás. Esto en opinión de Esforno. ¿Ok? En opinión de Esforno, esta es la razón por la cual Moshe le cambia el nombre de Oshea a Yehoshua. Es decir, pidiendo, es una oración en el cual solicita al Eterno que Yehoshua se convierta, o Oshea se convierta en el instrumento de su propia salvación y la del resto del pueblo. En este comentario, Tur HaArok, en el comentario de Tur HaArok, nos muestra otra opinión sobre el significado del nombre o de la razón por la cual Moshe le asigna este nombre. Según el claro significado del texto, su nombre fue cambiado ya que había sido comandante del ejército en la batalla contra Amalek. Esto es un punto importante que dice aquí Tur HaArok. Como resultado de ese encuentro, había adquirido reputación internacional. Quiere decir que a partir de allí, como Oshea comandó o comandaba
el ejército en la batalla contra Amalek. Allí esta batalla está registrada en la narrativa de Éxodo, capítulo 17, allí en el desierto. Ok, recuerden cuando Hur y Aarón sostenían las manos de Moshe. Moshe oraba, cuando las manos de Moshe se cansaba, prevalecía Amalek. Pero cuando las manos de Moshe fueron sostenidas por Hur y Aarón, dice que elevaron su emuná, ok, es decir, elevaron la firmeza de las manos. Y algunos comentaristas dicen que esa expresión significa a la tefilá, a la oración, a la intercesión de Moshe por el pueblo. Entonces Israel ganaba la batalla. Por lo tanto, por lo tanto, según el Tur Jarok, el nombre Oshea se debe al hecho de que el Eterno otorgó salvación es decir, el Eterno salvó a Israel de las manos de Amalek, pero el instrumento de la salvación, según este comentario, era justamente Oshea bin Nun, el cual aquí Moisés le cambia el nombre a Yehoshua. Entonces, como resultado de ese encuentro, había adquirido reputación internacional, es decir, llegó a ser famoso. ¿Ok? Llegó a ser famoso. Entonces Moshe cambió su nombre para no ser señalado como objetivo de los cananeos. Después de todo, nunca lo habían visto, solo habían oído hablar de él. Por eso entonces Moshe cambia el nombre de Oshea a Yehoshua bin Nun, según Tur Jarok. Pero aquí da un punto importante. Ciertamente Yehoshua, según la Torá, era quien lideraba el ejército en esa batalla contra Amalek. Y parece ser que el Eterno dio salvación a Israel a través del liderazgo en este caso, el liderazgo de Moshe. Esto es un punto muy importante. Y de allí por eso entonces que Moshe cambia el nombre a Yehoshua. Por otro lado, el Rav Hirsch, ¿okay? Que es un rabino más reciente, el Rav Hirsch, nos da un comentario muy interesante a considerar cuando dice lo siguiente. Y Moisés llamó a Oshea bin Nun Yehoshua. Con este cambio de nombre, Moisés le dio a él y también a sus compañeros, pues cada vez que el nombre era mencionado, les venía a la conciencia una indicación orientadora que no debían perder de vista al cumplir su misión. Les señaló con ello que Oshea, que quiere decir a aquel que en todo el pasado nos ha ayudado, eso es lo que significa Oshea. Pero parece que a este hijo de Nun, a Bin Nun, al hijo de Nun, se le llama Oshea en virtud del Eterno, del mérito del Eterno, que el Eterno ayudó a Israel en el pasado en su batalla contra Amalek. Ahora, aquel que en todo el pasado nos ha ayudado, es decir, Dios que nos ha ayudado en el pasado en la batalla contra Amalek, debía ser también Yehoshua, es decir, aquel que haría surgir el futuro de salvación. Por eso que el nombre Yehoshua, y aquí el Rav Hirsch es el que apunta de manera mucho más precisa el significado de Yehoshua. En realidad, esto es un concepto futuro. Yehoshua significa que el Eterno salvará. El Eterno salvará. ¿Ok? El concepto es el Eterno salvará. Adonai salvará. Hashem salvará. ¿Ok? Está apuntando al futuro. O sea, que el nombre es una profecía. El nombre de Yehoshua es una profecía. Entonces, mientras que Oshea apunta al pasado, es decir, a la salvación que el Eterno ha obrado en el pasado, y de allí Oshea, ¿ok? Porque particularmente el Eterno los salvó a Israel en el encuentro con Amalek.
quien en este caso el ejército de Israel era liderado justamente por Hoshea bin Nun, pero su nombre Hoshea se debe a aquel acto según el Rav Hirsch, y en lo personal me gusta más esta explicación. ¿Por qué? Porque conecta el nombre con un evento pasado, de un hecho de salvación en el pasado, y que al cambiar Moshe, el nombre de Hoshea a Yehoshua, es decir, está apuntando a una profecía. Esto es lo que los teólogos occidentales hablan del concepto del tipo. ¿Ok? El tipo. Esto digamos, en las reglas de interpretación rabínica, este concepto se le llama el concepto del remes. El remes significa una alusión. Quiere decir que Yehoshua es un remes, es una alusión a la futura salvación que el Eterno hará surgir dentro del pueblo de Israel. Quiere decir que es una profecía, que el Eterno intervendrá a favor de su pueblo en el futuro. Así que Yehoshua es una profecía. ¿Okay? Entonces el Rav Hirsch le está dando una connotación profética al nombre, lo cual los teólogos se basan de un concepto griego que es el concepto del tipos, que es un símbolo, un modelo o una figura, ¿ok? Una figura o de un patrón del cual se deriva de, digamos, en este caso, cierto personaje, un modelo, un personaje, un símbolo o un ícono para una figura posterior, por así decirlo. Bueno, pueden allí preguntar a ChatGPT el concepto del tipos. Pueden investigar cuál es el origen griego de este concepto del tipo. Generalmente tipo significa modelo, un patrón, ¿ok? Un modelo a seguir. Eh, en este caso, Yehoshua se convierte en un tipo o un patrón, un modelo del Mesías. Un modelo del Mesías, por así decirlo. Pero el Rav Hirsch me gusta más porque esto apunta a la futura salvación, es decir, la salvación que el Eterno haría surgir en el futuro a favor de su pueblo Israel. Así que el nombre Yehoshua apunta hacia el futuro, a una acción divina, pero una acción divina que apunta hacia el futuro. ¿Ok? No hacia el presente, no hacia el pasado, sino al futuro, mientras que Hoshea es hacia el pasado, según este rabino. Es decir, que Dios es toda nuestra riqueza, toda nuestra fuerza y el contenido completo de nuestros anhelos, y que junto a Él todo lo demás pierde importancia. Porque Yehoshua no es simplemente la transformación del pasado Hoshea hacia el futuro, noten. No es solamente eso, no es simplemente eso. Si fuese así, se habría dicho Yehoshia. ¿Ok? Se habría dicho Yehoshia. Que Hoshia es una flexión del concepto Yesha, la raíz de Oshea, es decir, que Oshea, que era el nombre de Yehoshua, viene de la raíz Yesha, ¿ok? La raíz Yesha, y la raíz de Oshea hacia Shua, con la anteposición del nombre de Dios, pues mientras Yesha, emparentado con la expresión Yasha, raíz de Yesh, y Tushia expresa, ¿ok? Tushia expresa plenitud del ser. Sí, porque realmente la expresión hebrea Yesha viene de la raíz Yes, y Yesh o Yesh, y Yesh significa el ser, la existencia. Es decir, la plenitud de la existencia y la plenitud del ser. Mientras que Shua expresa la plenitud de, digamos, la plenitud del ser, ¿no? Es una flexión del concepto, vamos a decirlo así, una flexión del concepto. Entonces,
Aquí, en este caso, el Rav Hirsch está analizando las palabras hebreas, ¿ok? ¿Cuál es la raíz, el shoresh de cada expresión acá mencionada? Entonces, Shua está emparentado por el sonido con Shefa y con el sonido Sová, que expresa la plenitud de bienes. Por eso, Shua significa directamente el acaudalado, el rico, el que posee abundancia. Quizás Shua haya sido originalmente un grito de auxilio frente al despojo, claro, porque cuando Amalek ataca a Israel, en cierta manera estaban sufriendo un despojo, un robo o un hurto de las posesiones. ¿Ok? Fíjate que el concepto de salvación tiene que ver con esto, con auxilio frente al despojo. Y Teshua, un auxilio que otorga victoria en la guerra defensiva, mientras que Yeshua es la salvación o preservación de la existencia en general. Entonces, Yeshua es salvación o preservación de la existencia en general. Esto es importante, este análisis que hace el Rav Hirsch de la expresión. ¿Ok? Entonces, que este cambio de nombre guarda una relación profunda con la misión que Josué y sus compañeros debían realizar, se muestra claramente por la posición en que se nos relata. Si tuviera solo un sentido individual, habría sido mencionado arriba, que ese es el sentido que le da Rashi, un sentido más individual. ¿Ve? Habría sido mencionado arriba en el versículo 8. Aquí en cambio aparece después de la mención de la misión general los envió y antes de la explicación detallada de dicha misión. Por lo tanto, este cambio de nombre constituye el sello y el prefacio fundamental de la misión. Expresaba a Josué y a sus compañeros que su envío no tenía la finalidad de averiguar la posibilidad o el valor de tomar posesión de la tierra. Su certeza de victoria y su confianza en el buen éxito, su teshua y su shua provenían de Dios y no dependían del aspecto favorable o desfavorable que la tierra pudiera presentar desde ese punto de vista. Con este cambio de nombre, Moshe acompañó espiritualmente a sus enviados y les dio la brújula de juicio para entender en qué sentido debían concebir su misión, que Hashem haría surgir, si se presentaban obviamente las dificultades en la exploración de la tierra, el Eterno sería aquel que haría surgir el futuro de salvación. Así que este nombre es una profecía. En síntesis, el nombre es una profecía. Y por eso, como el título de la lección de esta semana, ¿cuál es el verdadero Josué? Pues el verdadero Josué, ya que el nombre Yehoshua es una profecía, ¿ok? Es un remes, es una alusión del Mesías, pues el nombre apunta a aquel que haría surgir el futuro de la salvación. Y esto se cumple exactamente con el Mesías, ¿ok? Exactamente con el Mesías, como ya vamos a ver. Ahora, otro punto importante, que este nombre Yehoshua es igual a Yeshua. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 8:17, hablando del mismo personaje, hay un pequeño cambio del nombre. Se dice allí que toda la comunidad que regresó del cautiverio hizo casetas, hizo sukkot, tabernáculos, tiendas, ¿no? Haciendo alusión a la fiesta de los tabernáculos, que es en el otoño. Toda la comunidad que regresó del cautiverio hizo Sukkot y habitó en ellas. Los israelitas, dice, no lo habían hecho, es decir, no habían celebrado esta fiesta desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día y hubo gran regocijo. Cuando dice aquí los días de Josué, hijo de Nun, la palabra hebrea aquí, Josué, es Yeshua y no Yehoshua, sino Yeshua. Quiere decir que Yehoshua es una contracción del nombre Yehoshua, pero es el mismo significado. Yeshua
o Yehoshua es el mismo. La diferencia es que Yeshua es la contracción. Y aparece en Nehemías 8:17. El nombre de Josué es Yeshua. ¿Ok? Es Yeshua, que es el mismo Yehoshua. Okay, esto es importante. Ahora, esta palabra Yeshua pasó a la Septuaginta como Yesu, Uyu Naum. En la versión de la Septuaginta, aquí en Nehemías 8:17, y usted también lo puede ubicar allá en Números capítulo 13, verso 16, cuando Moisés le cambia el nombre de Oshea a Yehoshua. En griego la palabra es Yesun, claro, como un sustantivo con declinación acusativa. Un sustantivo con declinación acusativa, Yesun, con una nun al final. Pero aquí aparece Yesu, Uyu Naum, o sea, Josué hijo de Nun, ¿no? Y este nombre Yesu es el mismo que aparece en relación al Mesías en el Sefer Matiyá, en el libro de Mateo, ¿ok? Capítulo 1, verso 21, cuando dice el ángel, le habla el ángel Gabriel a Miriam, le da la instrucción a Miriam y a Joseph, su padre, dice, y parirá un hijo, en este caso Miriam o María, y llamará su nombre, en el griego aparece la palabra Yesun, que es el mismo nombre de Josué, nada más y nada menos. ¿Ok? Yesun es el mismo de Josué, que en hebreo es Yehoshua o Yeshua, cualquiera de los dos nombres, es el mismo significado. Yehoshua y Yeshua en griego es el mismo. ¿Ok? Solo que aquí está como un sustantivo en declinación acusativa. Le pondrás por nombre, aquí está, Yesun en griego. Dice, porque él salvará. ¿Qué es lo que dice aquí el Rav Hirsch? Que el nombre Yehoshua, creo que esta explicación se ajusta más al evangelio, aquel que hará surgir el futuro de salvación. Apunta al futuro. Dice, porque él salvará a su pueblo, pero en este caso específico, lo salvará de sus pecados. Amartión autón. ¿Ok? Apo atón. ¿Ok? Apo atón amartión autón. De sus faltas, de sus fallos, en este caso. Él salvará a su pueblo de sus fallos, de sus pecados. Pero aquí el nombre está apuntando a Josué. Quiere decir que, como dice el Rav Hirsch, Yeshua viene siendo el cumplimiento de esa profecía, de esa salvación que el Eterno haría surgir en el futuro. Aquí Mateo conecta esa profecía con el nombre del Mesías. ¿Ok? Y el ángel está haciendo esa conexión y el cumplimiento está acá. Ahora, ¿cómo? ¿En qué consiste este concepto de que el Eterno salvará a su pueblo de sus pecados? La forma como el Eterno haría surgir en el futuro la salvación de Israel, según Mateo, específicamente de sus pecados, que esto es una obra mesiánica, este cumplimiento lo explica de una manera mucho más precisa y más clara el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 11, verso 25 al 27, cuando dice lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, este sot, para que no seáis arrogantes acerca de ustedes mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. La pregunta es, ¿salvo de qué? ¿Cómo es eso de que todo Israel será salvo? Pues el apóstol, para entender esta salvación la salvación de todo Israel, es necesario verificar la cita que el apóstol Pablo está haciendo. Aquí esto es una lectura, como dirían los teólogos modernos, esto es una lectura intertextual.
El apóstol Pablo está haciendo una lectura intertextual del profeta Isaías, que dice: luego todo Israel será salvo como está escrito. Está citando Isaías. Isaías, vendrá de Sión el Goel. En hebreo la palabra libertador en hebreo es Goel, que es redentor. Vendrá el redentor de Sión. Eso es lo que quiere decir ahí en Isaías. Vendrá el redentor de Sión. Ahora, ¿de qué forma este redentor de Sión va a venir? O sea, ¿qué obrará? ¿Cuál es su misión? Dice que quitará de Jacob la impiedad. ¿Saben que esto de quitar de Jacob la impiedad, la anomía, ¿ok? Quitará de Jacob la anomía, está citando la Septuaginta. Pero si usted va al texto hebreo masorético, dice que hará volver de Jacob, en este caso, el abón, es decir, la iniquidad, la injusticia. Es decir, que el Mesías hará retornar a Jacob de su injusticia, de su infidelidad. Está hablando es de un retorno. Mientras que la Septuaginta habla de quitar de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Esto parece estar en armonía con el sermón de Quifas en el capítulo 3, el sermón de Pedro, cuando dice que el Eterno envió al Mesías para bendecirnos, en cumplimiento de la profecía de la Torá que dice: en tu semilla serán benditas todas las familias de la tierra. Dice que el Eterno envió a su Hijo para bendecirnos, dice, volviéndonos o convirtiéndonos a cada uno de nuestra maldad. Bueno, es esto mismo que está aquí planteado en Romanos. Por lo tanto, la salvación de todo Israel, que es lo que aquí anuncia Mateo, el ángel Gabriel anuncia o le da la instrucción a Miriam de asignarle el nombre al Mesías por Josué, o Yehoshua o Yeshua, es lo mismo. Yehoshua es el nombre largo, Yehoshua es la contracción, ¿ok? Del nombre, pero el nombre apunta a una profecía, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿dónde vemos este cumplimiento? Aquí en Romanos 11, 25 al 27, donde Pablo cita la profecía de Isaías, cuando dice: todo Israel será salvo como está escrito, vendrá el Redentor de Sión. ¿Y en qué consiste esta redención? Que volverá en la versión masorética, o quitará en la versión de la Septuaginta, en la versión de los 70, volverá o quitará de Jacob la impiedad. Son dos caras de la misma moneda. ¿Ok? Y este es mi pacto con ellos. Cuando quitare sus pecados, o cuando usted va al texto masorético, habla de otro pacto. Dice que el espíritu mío, la cual puse en tu boca, jamás faltará de tu boca. Es decir, el pacto en el texto masorético es que el Eterno daría Ruach HaKodesh en su boca. ¿Ok? Pero aquí en la Septuaginta el pacto es cuando quitare sus pecados. Pero aquí el autor, en este caso el apóstol Pablo, está enfocándose es en la Septuaginta y no en el texto masorético. Es decir, que la salvación de Israel significa que del pueblo judío quitaría, porque está hablando es del pueblo judío, quitaría de Jacob la impiedad, y este es su pacto con ellos, cuando quite yo sus pecados. Así que este nombre está conectado es con el pueblo de Israel. ¿Ok? Yeshua apunta a la salvación de Israel, porque la profecía dice: porque él salvará a su pueblo, a su pueblo. Así que este nombre tiene que ver más en conexión al pueblo que a los gentiles. No quiero decir con esto que los gentiles no participan. Sí, los gentiles participan y llegan a ser pueblo suyo por la fe, claro que sí.
pero aquí está hablando es de Israel, como habla acá la profecía de Isaías, vendrá de Sión. Sión no son los gentiles, Sión es Israel. Israel será salvo. Vendrá de Sión el Redentor, que quitará de Jacob, ¿ok?, la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Es decir, el enfoque es en relación a Israel. Así que mis queridos, espero que este comentario les haya sido de ayuda, de edificación espiritual y de mejor comprensión de la escritura, y que esta lección cale en sus vidas y en sus corazones hasta que el Mesías vuelva pronto y en nuestros días, y a ello digamos amén.